Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Qué bella historia de su excelsa gloria bajo el Salvador. Jesús mi Redentor nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de dolor. Oh, cuánto le amo. Oh, cuánto le amo. Y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. ¡Qué gran misterio! ¡Qué gran misterio! Tan incomprensible. El Verbo se encarnó y al mundo descendió. El plan oculto, el plan oculto revelóse al hombre y por su tierno amor me levanto. Aleluya. Oh, cuánto le amo y bien le adoro. Él es mi vida, mi Redentor.
vino a salvarme y a revelarme. La primera estrofa. ¡Qué bella historia de su excelsa gloria! Bajo el Salvador. Jesús mi Redentor. Nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de dolor. Ahora dígaselo a él, oh cuánto le amo, oh cuánto le amo, y fiel le adoro. Él es mi vida. ¡Qué gran misterio! Tan incomprensible. El Verbo se encarnó. Y al mundo descendió. El plan oculto revelóse al hombre. Y por su tierno amor me levantó. Ahora con todas nuestras fuerzas, oh, cuánto le amo, y fiel le adoro. Él es mi vida. Vino a salvarme. Aleluya. Una vez más, oh cuánto le amo. Oh cuánto le amo.
gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. De gloria en gloria, de gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Señor, cuán buen alfarero, quebrántame. Aleluya. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu. Tu amor, quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu. De gloria en gloria, de gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Señor, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser amén, amén. Aleluya. Aleluya. Tu amor, quiero ser en la vida. Amén, amén. Y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor.
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, mi nombre es Marielén de Martínez, me congrego en el Tabernáculo de Benecer, mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Mi testimonio de cómo el Señor llegó a mi vida. Antes de eso, pues tengo que dar un resumen de lo que fue mi nacimiento, porque desde allí viene el milagro del Señor en mí. Estando yo en el vientre de mi madre, pues mi mamá tuvo un accidente automovilístico a los 6 meses y casi 7 meses de gestación. Los médicos pues tuvieron que sacarme para salvarle la vida a ella, pero como vieron que yo reaccioné en ese entonces, pues me metieron en incubadora. Se trajo la necesidad ante la iglesia, ante el hermano Galdona y la congregación, y se oró por mi mamá y por mí. Y bueno, yo soy un testimonio vivo, un milagro del Señor para mi mamá y para mis seres amados. Cuento este testimonio porque desde el vientre de mi madre, pues el Señor, como dice la Escritura, me escogió. Allí puedo ver la mano del Señor a medida que fui creciendo. Me crié con mi abuela y mi mamá. Mi abuela era una fiel creyente de la iglesia. Ella me instruyó en el camino del Señor. Me enseñó lo que era bueno, lo que era correcto ante los ojos del Señor. ¿Por qué cuento esto? Porque cuando, a medida de mi niñez, ella me empezó a traer a las clases bíblicas, a instruirme en el camino del Señor. Tuve esa enseñanza de parte de ella, pues eso quedó sembrado en mí. Como dice la Escritura, que el niño se instruye en su camino cuando fuere niño, y cuando fuere grande, pues ya él no se apartará de él, porque esa semilla queda sembrada en el corazón. Ella fue ese ejemplo que el Señor permitió, ese instrumento que el Señor permitió para instruirme en el camino. Y siempre que la veía a ella, pues veía esa mujer de fe, que yo siempre decía que cuando me enfermaba, estando niña, ella tenía esa medicina especial. Porque cuando yo estaba enferma, pues era su oración. Era esa fe que ella tenía, esa oración que ejercía en mí, pues la que me sanaba. Y siempre que yo enfermaba, pues sabía que mi abuela iba a hacer esa oración y yo iba a recibir esa sanidad. Porque sabía que ese Dios respondía a esa oración. Llegó el momento cuando ya llega la adolescencia, pues como todo joven, tiende a buscar las cosas del mundo, pues andar con la junta, la escuela, el liceo. Ya me aparté un poquito de lo que era el camino del Señor, pero el Señor no se apartó nunca de mí, porque esa enseñanza estaba en mí, aun cuando estaba haciendo pues a veces cosas indebidas, pero siempre estaba el temor en mí que yo no podía hacer lo malo. Era como que sentía ese miedo que si yo hacía algo malo, pues yo sabía que el Señor me miraba, yo sabía que el Señor estaba ahí, que Él estaba observándome en todo momento. Siempre, en todo momento, mi estudio, en cada fase de mi vida, pues lo veía Él. Él estaba en todo momento guiándome, guardándome de toda la mala junta, guardándome de las cosas malas del mundo. Cuando estábamos reunidos en la escuela, en el liceo, en la universidad, pues llegué hasta la universidad. Tuve esa experiencia de que los amigos pues invitaban a uno a fiestas, a reuniones. Pues ya saben que esas reuniones pues se presta para hacer no las cosas debidas ni las cosas correctas. Y siempre había ese temor en mí de que si bebía, tomaba algún licor, pues yo no lo hacía. Sentía miedo de hacer esas cosas porque ya yo sabía que mi abuela siempre decía que eso no le agradaba al Señor. Y siempre tenía ese temor, siempre tenía esa cosa en mi corazón de que no lo hagas, no lo hagas.
Y aun cuando yo estaba ahí reunida con esas personas, pues con esos compañeros de estudio, yo decía, no, no quiero eso, no lo quiero para mí, yo me tengo que ir para mi casa. Y siempre había ese temor, pues, de que no era correcto, pues. Llega el momento de que me gradué de la universidad, me permitió el Señor obtener un título en la universidad, pues, y tenía esa instrucción de que yo tenía que venir a dar gracias al Señor por eso que el Señor me permitió, porque fue Él el que me dio la sabiduría, el que me dio, me suplió todas las cosas necesarias, aun cuando fue difícil todo mi estudio, pues el Señor siempre estuvo ahí supliéndome mis necesidades, supliendo las cosas necesarias para que yo me graduara. Entonces llegó el momento de venir al servicio y de dar gracias al Señor por ese título obtenido, gracias al Señor por esa carrera que Él me permitió estudiar. Cuando vengo al servicio, fue un día domingo, pues vine al servicio, pasé adelante, le di el testimonio al hermano para que lo diera a la iglesia, en gratitud al Señor de todo lo que el Señor me había ayudado y de todo lo que el Señor había hecho y el título que había obtenido. Pero en mí estaba eso de que yo decía, en algún momento yo tengo que volver, porque yo sé que, yo sabía pues que el Señor estaba allí, que el Señor estaba lidiando conmigo, tenía ese temor, tenía ese sentir en mi corazón que yo tenía que volver, que yo no tenía que estar allá afuera, porque nada hacia afuera pues. El Señor me quería aquí en la iglesia, me quería a su servicio, me quería rendida a Él. Y siempre eso estuvo en mi corazón. Cuando estuve aquí ese domingo, para mí pues me marcó porque dije, yo sigo yendo. Yo voy así sea los domingos, pero yo tengo que ir porque yo me sentía bien, yo me sentía diferente. No era la misma situación del mundo, no era el mismo compañerismo con el mundo, sino ya era el compañerismo hermanable. El que un hermano te vea y te diga, Dios te bendiga, mi hermano, te abrace, aun cuando no hayas recibido al Señor, aun cuando no te habías bautizado, aun cuando no estabas en los caminos, simplemente era visitante, sentía ese amor de hermano. Entonces, bueno, el Señor permitió que viniese los domingos, cada día consecutivo venía los domingos, a oír ese servicio, a escuchar la palabra. Y eso fue surgiendo un efecto en mí, fue causando un efecto en mí de que yo tenía que venir, yo tenía que tomar decisión, que ya era el momento, ya no era tiempo de estar afuera, que era lo que el Señor quería para mí. Pasaron así varios meses, aun cuando yo no tomaba decisión, yo venía a los servicios los domingos, pero ya después el Señor empezó a lidiar conmigo y venía a los servicios de oración, servicio de predicación, pero llega el momento cuando el Señor ya dice, ya, es el momento de tomar decisiones. Y eso estaba en mi corazón latente, en cada servicio se predicaba de tomar decisiones, y yo sabía que era conmigo. Esa decisión tenía que tomarla. Y que para mí era algo que yo, aunque no lo reflejaba, era lo que yo más deseaba en mi corazón. Eso estaba allí escondido, ese deseo en mi corazón que no lo había descubierto, aunque estaba ahí el Señor trabajando conmigo. Llega el momento, hacen el llamado. Yo me acuerdo que fue un culto de oración, eso nunca lo olvido. Un culto de oración, el hermano habla y al final y dice, bueno, hermano, hay un mensaje, y yo digo, no, es el momento, yo no voy a seguir esperando, ya mi corazón se quería salir de mi cuerpo porque era el Señor lidiando conmigo. Tomé decisión y hasta el día de hoy, pues gracias al Señor, pues me permitió estar en su camino. Tomé esa decisión. Pero yo no me bauticé enseguida, sino que empecé a darle larga al asunto, o sea, darle larga, pasaron los meses. Llega el Señor, permitió una enfermedad en mi vida, llegó un problema de salud. Y pues los médicos que saben de esas cosas, pues tenía problemas de anemia, los glóbulos blancos se comían los glóbulos rojos. Y eran exámenes constantes, pues semanales. Mi hemoglobina no quería subir y el médico sospechaba pues que había una tumoración en el colon.
ese era su diagnóstico, pues esa era lo que el Señor le había dicho, o sea, la sabiduría que le da a los hombres, pues al médico, pues hasta donde él puede llegar, pues él dijo que era eso. Yo vengo al servicio, al siguiente culto y digo, Señor, yo pongo mi confianza en ti. Si usted obra esa sanidad en mí, Señor, yo te prometo que yo te voy a servir, yo te lo prometo. Efectivamente pasé al servicio, pasé a la oración, pedí al hermano que orara por mí, que lo que había dicho el médico, el diagnóstico que tenía, y ocurrió mi sanidad enseguida, el mismo día, en el mismo instante. Cuando yo llego a mi casa, pues me sentía peor. Cualquiera diría, pero te sientes peor, ¿qué sanidad va a haber? Después de ese desarrollo, de ese malestar, empezó mi cuerpo a sentir mejoría. Me toca hacer los exámenes. Cuando me hago los exámenes de laboratorio, que eran rutinas ya en mí, ya semanal me hacían esos exámenes, el médico sorprendido me dice, pues, la hemoglobina de un día para otro subió a 2, que era lo normal del valor de la hemoglobina, pues, para la mujer. Y ya no había ninguna tumoración, no había nada, que el Señor me había limpiado completamente, me había sanado completamente. Y yo dije, bueno, Señor, tú me sanaste, ahora yo te sirvo, porque tú cumpliste, ahora me toca cumplir a mí. Y bueno, fue el mejor momento, pues tomé decisión. Me bauticé porque los servicios todos hablaban del bautismo, yo decía, es conmigo, el bautismo, yo no me he bautizado. Tomé la decisión de bautizarme y yo hoy estoy agradecida al Señor por permitirme estar en su camino, sirviéndole al Señor. Y sé que en ningún momento el Señor me ha dejado, el Señor ha estado siempre conmigo, ayudándome en todo momento. Y Él conoce mi corazón y sabe que nunca tendré cómo pagarle lo que Él ha hecho por mi vida, lo que Él ha hecho conmigo, pues, su sanidad en diferentes oportunidades, me ha guardado del peligro. Y bueno, yo hoy quiero hacerle ese llamado a aquella persona, pues, de que esté pasando por un proceso así como el mío, al joven, aquel joven que fue instruido por la palabra, aquel joven que fue instruido por un familiar, por un padre, por una abuela, que esa enseñanza está ahí en tu corazón. El Señor no te quiere allá afuera, el Señor te quiere sirviéndole a Él, y es lo mejor que puedes hacer, servirle al Señor, entregarle tu juventud, entregarle todo tu amor, porque teniéndolo a Él lo tenemos todo. Teniéndolo a Él, pues Él te guía a tomar mejores decisiones, te guía a formar tu hogar, te guía en todos los aspectos de tu vida. Si tú pones al Señor primero en tu vida, pues Él siempre estará presente y Él siempre te ayudará en todas las decisiones que tienes que tomar. Y el joven, es hora de que el Señor te está hablando, ese joven que está allí presente, que está pendiente, que está escuchando estas palabras. Solamente el Señor sabe para quiénes son y a quién le van a servir, pues. Sírvele al Señor, entrega tu juventud al Señor, que es lo mejor. El Señor te ama, el Señor te necesita, Él te quiere que estés en su regazo y Él guiar tus pasos en todos los aspectos de tu vida. Bueno, el Señor me les bendiga, espero que este testimonio sirva de reflexión y sirva para alguien que necesita esas palabras. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde. Escuchemos al hermano Isaías Mendoza en el mensaje Hechos de la Meditación, parte 5. Gloria a Dios. El Señor me lo bendiga, hermanos y hermanas, de los amigos y amigas que están al alcance de este medio para escuchar palabras de Dios, porque siempre nuestro Dios está hablando, siempre está diciendo cuál es su mandato para con los hombres, para con sus hijos, y por eso quiero en este nuevo servicio desearles lo más grande que yo les puedo desear a ustedes, mis queridos, y es que Dios me los bendiga y me los guarde. Porque la bendición de nuestro Dios, del Altísimo, es la que conviene, es la que sacia el alma del hombre y es la que verdaderamente todo ser humano, todo hombre, toda mujer, es lo que verdaderamente busca y es la bendición de Dios. Por eso en esta hora la gloria sea para Él, la honra, la alabanza. Y lo alabamos y lo bendecimos
porque Dios ha sido bueno para con nosotros. Amén. En este nuevo servicio quiero invitarlos a buscar en sus Biblias, en el libro de Daniel, capítulo 1. Libro de Daniel, capítulo 1. Dice así la palabra de nuestro Dios. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y cercóla. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y trájolos a tierras de Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, y de buen parecer, y enseñados en toda sabiduría, y sabios en ciencia, y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y señalóles el rey ración para cada día de la ración de la comida del rey, y del vino de su beber, que los criase 3 años, para que al fin de ellos estuviesen delante del rey. Y fueron entre ellos, de los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a los cuales el príncipe de los eunucos puso nombres, y puso a Daniel Belsasar, y a Ananías Sadrach, y a Misael Mesac, y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber. Pidió por tanto al príncipe de los eunucos de no contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos. Y dijo el príncipe de los eunucos a Daniel: tengo temor de mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él habrá visto vuestros rostros más tristes que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto por el príncipe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: prueba, te ruego, tus siervos 10 días, y dennos legumbres a comer y agua a beber. Parezcan luego delante de nuestros rostros y los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y según que tú vieres, harás con tus siervos. Y consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más nutrido de carne que los otros muchachos que comían de la ración de la comida del rey. Así fue que Belsasar tomaba la ración de la comida de ellos y el vino de su beber, y dábales legumbres. Y a estos 4 muchachos diole Dios conocimiento e inteligencia en todas letras y ciencia, mas Daniel tuvo entendimiento en toda visión de sueños y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trabajesen, el príncipe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fue hallado entre ellos otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y así estuvieron delante del rey, y en todo negocio de sabiduría e inteligencia que el rey les demandó, hallólos 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y fue Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Amén y amén. El Señor añada sus ricas bendiciones a su palabra y se dé hoy a revelar a todo aquel que está dispuesto a darle entrada a su espíritu. Inclinemos nuestros rostros. Oh amado Padre Celestial, tú sabes, Padre Señor, lo grande, Padre Señor, que tú eres, Padre Señor, para con todos, Padre Celestial.
Oh, porque tú eres un Dios que no hace acepción de personas, Señor, sino que siempre, Padre Celestial, está con las manos extendidas, Señor, dispuesto, Padre Celestial, a obrar, Padre Señor, a manifestarte, Padre, a actuar, Señor, con todo aquel, Padre Señor, que te crea, Señor, y que se llegue ante ti con un corazón contristo y humillado, Señor. Por eso en esta hora, Señor, agradecido contigo, Padre Celestial, y pido, Padre Celestial, que tú, Señor, mandes tu ángel administrador, Señor, de tu palabra, Señor, la cual, Señor, será ministrada en este nuevo servicio, Señor, y que tú te glorifiques, Padre, en tu palabra, y ella corra y sea glorificada, Padre Señor, y que ella haga el trabajo, Señor, por el cual tú las has mandado, Señor, porque tú eres el que hace todas las cosas, Padre, tú eres el que está en todas las cosas, tú eres el que lo hizo todo, Señor. Por eso en ti confiamos, Padre Señor, en ti nos encomendamos en este servicio, Señor, y que seas tú una vez más hablando, Padre Señor, delante de los pueblos, Señor, porque lo pedimos todo, Señor, en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Hemos leído el capítulo 1 completo del libro de Daniel, mis hermanos y hermanas, y estamos esperando que nuestro Dios se glorifique en este servicio como Él siempre lo hace cuando hay uno que le cree. Él siempre está ahí dispuesto, siempre está con los brazos extendidos para ver quién creará a su anuncio. Y por eso hoy el tema que hemos llevado, que es sobre la meditación, que nos habla ya en el Salmo número 1, de aquel que medita en su ley de día y de noche, aquel en el cual está puesta su delicia en esa ley. ¿Y cuáles son aquellos, el fin de aquellos que se sientan en silla de escarnecedores, andan en caminos de pecadores y andan en consejo de malos? Y hoy el Señor nos ha dado a esta escritura para hablar del siervo Daniel. A empezar el versículo dice que el pueblo de Judá fue cercado y conquistado por Nabucodonosor. Ahora, al ver esta palabra, vemos que en ese tiempo reinaba el rey Joacim, rey de Judá. Al ver en su palabra por qué había sido el pueblo de Dios, el pueblo santo escogido, por qué había sido entregado en manos, lo buscamos en su palabra, y fue una profecía hecha en años anteriores, y el pueblo estaba pagando la desobediencia a la palabra de Dios, a la ley de Jehová. Por eso fueron conquistados. Y en el Segunda de Reyes capítulo 21, verso 12, está lo que Jehová dijo por haber desobedecido a su ley e ido atrás de ídolos. Dice así: por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí, yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que el que lo oyere le retiñirán ambos oídos. ¿Qué quiere decir esa expresión? Se sorprenderán. Podemos decir que se desestabilizarán al escuchar esta noticia, que el pueblo de Israel, que había sido grande en proezas porque las naciones habían visto cómo Jehová le había dado la victoria, cómo Jehová le había dado tantas bienaventuranzas a este pueblo. Y al ver su condición, al ver esta condición, el cumplimiento de esta palabra estuvo aquí, empezando el libro de Daniel. Fueron entregados, fueron transportados a Babilonia, fuera de su tierra. ¿Qué más quería ver el pueblo de Israel? Ahí lo tenían, el cumplimiento de la palabra de Dios por haber sido desobediente a su mandato. Y hoy en día es lo mismo, mis queridos hermanos y hermanas. Si somos desobedientes, tendremos nuestra justa paga. Seremos conquistados como el pueblo de Judá, como el pueblo de Israel.
por la desobediencia a la palabra de nuestro Dios. Y aquí lo estamos viendo el cumplimiento cuando el rey de Babilonia, Nabucodonosor, los conquistó y se los llevó fuera de su tierra. Ahí está, mi hermano y hermana, lo que decía la profecía, que retiñirían sus oídos los pueblos al oír esta noticia, al ver que el pueblo de Dios fue llevado en cautiverio lejos de su tierra. Ellos habían sido conquistados anteriormente, habían sido invadidos, pero nunca habían sido transportados de su tierra. Y ahí está, mis queridos hermanos, fue grande la paga de la desobediencia para el pueblo de Dios por no haber hecho caso a la ley. Y no solamente eso, sino que este rey, leemos en el verso 3, que dice: y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, y enseñados en toda sabiduría, y sabios en ciencia, y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase letras y la lengua de los caldeos. Y señalóles el rey ración para cada día, de la ración de la comida del rey, y del vino de su beber, que los criase 3 años, para que al fin de ellos estuviesen delante del rey. Ahí está, mi hermano. Este rey no solamente se llevó el pueblo, lo transportó, se llevó lo mejor del pueblo, se llevó a los príncipes, a los mozos que podían habitar en el templo de ese rey, sin tacha alguna, educados, instruidos en toda sabiduría. Eso fue lo que ese rey se llevó para educarlos él, en su palacio, en su reino. Y al fin de 3 años, un tiempo que decretó él, que se los trajesen a su presencia, para él ver los frutos, para ver el resultado de lo que había sido con todos esos jóvenes que se llevó. Se llevó todos los jóvenes y quedaron en el pueblo de Israel solamente las personas pobres. Pero todos aquellos príncipes educados, conocedores de la ley, fueron transportados y metidos nada más y nada menos que en la casa del rey, en la casa del brazo ejecutor de la desobediencia del pueblo de Dios. Estaban en el centro. Todo el pueblo de Dios, todo lo mejor estaba en el centro de la idolatría de esa nación. Ahí estaba ese pueblo en el medio. Pero nos enfocaremos en el siervo Daniel, el cual fue su respuesta al ver la tal condición en la que él se encontraba, en la que todo su pueblo estaba sumergido por la desobediencia de la palabra de Dios. Como lo hemos dicho anteriormente, desobedecer a Dios cosecharemos el torbellino. Desobedecer a Dios es no ser prosperado en todos los caminos que nos propusiéramos, como dice el Salmo 1, sino que sería todo lo contrario. Por eso en el verso 6 nos dice quiénes fueron lo que este rey se llevó de la casa de Judá. Se llevó a 4 varones, y entre ellos Daniel. Y el verso 7 dice: a los cuales el príncipe de los eunucos puso nombres, y puso a Daniel Belsasar, y a Ananías Sadrach, y a Misael Mesac, y a Azarías Abed-nego. El verso 8: y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber,
Pidió por tanto al príncipe de los eunucos de no contaminarse. Mire la condición del pueblo, lo que el rey se llevó, lo que el rey decreta de 3 años, que sean enseñado la lengua de esa tierra. Y mire la posición del joven Daniel. Ahí podemos ver qué conocía Daniel, qué meditaba Daniel, qué había visto él en la antigüedad, que había escuchado él en el pasado para haber tomado esta decisión. Porque dice que propuso en su corazón no contaminarse con las comidas del rey. ¿Por qué Daniel propuso eso en su corazón? Fuera sido, mis queridos hermanos, otra situación, y como está en la casa del rey, fuera propuesto en su corazón a ser libre del yugo del rey y armar una trama para acabar con el rey y su reinado, porque estaban ahí en la casa, en el palacio, y hacía una redada y levantaba una guerrilla ahí internamente. Pero eso no fue lo que Daniel propuso en su corazón. Lo que él propuso fue de no contaminarse. ¿Por qué? Vamos a la palabra de Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 32-37 dice: y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se guarecían, que comían el sebo de sus sacrificios, bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defienda. Ahí estaba. Daniel tenía un conocimiento pleno de la ley de Jehová. ¿Y por qué cree que él tomó esa decisión ahí en su corazón? Porque él conocía la ley de Jehová. Él había escuchado de las proezas de Dios, de las maravillas. Él había escuchado que todo aquel que cumpliera la ley de Jehová, Jehová sería su Dios, sería su libertador. Jehová lo honraría. Y él oía proezas de un Moisés, de un Gedeón. Él oía de un David, de un Salomón. ¿Y cuál fue su fin? ¿Cuál fue su porción aquí en la tierra delante del Altísimo de Jehová? Cuando obedecieron su ley. Y también sabía cuál era la recompensa de todos aquellos que se fueron en contra de los mandatos de la ley de Jehová. Él tenía el conocimiento, mi hermano. Recuerde, todos meditamos, pero ¿en qué meditamos? ¿Meditamos en la ley de Jehová, como está escrito en el Salmo 1? ¿O meditamos en otras cosas, en las cosas del mundo? ¿Qué conocimientos tenemos de lo que dice la palabra para meditar en ella? ¿O todo la sabiduría del diablo? ¿En cuál meditaba? Y aquí está la evidencia, mi hermano. Aquí está el hecho de un hombre que meditó en la ley de Jehová. Y por eso él propuso en su corazón el no contaminarse, porque sabía que la ley lo que decía con respecto a comer comida de ídolos sacrificados, los cuales son de piedra, de árboles, de troncos, de yeso, de fundición, y todas esas cosas creadas por Dios. Gloria a Dios. Ahí lo tiene. Él sabía que ahí no había vida en esos ídolos, y que no había refugio
en esos dioses por los cuales el pueblo estaba pagando ahí en el tiempo de Daniel. Estaban pagando la desobediencia ahí en contra de la ley de Jehová. Pero Daniel, mi querido hermano y hermana, Daniel propuso ahí en su corazón, a pesar de ser desterrado a la fuerza de su tierra, a pesar de que lo separaron de la tierra que Jehová le había prometido, en la cual prosperarían, en la cual estaría su sustento en esa tierra, la cual tendrían que trabajar, en la cual tenían que adorar a su Dios. Habían mandatos de hacia dónde tenían que mirar ellos al orar. Hacia allá, hacia el templo edificado por Salomón. Daniel sabía esas cosas. Él sabía de lo que estaba escrito de su Dios. Y él sabía que no era un cuento, que no era algo que se leía simplemente para leerlo. Él sabía por los hechos de los antiguos, por los hechos que él estaba viviendo, que toda palabra que salía de la boca de Dios tenía fiel cumplimiento. Y ahí lo tenía él enfrente de sus ojos. Ahí estaba el cumplimiento de una profecía por haber sido desobediente a la palabra de Dios, por haber ido a favor de ídolos. Cuando tenían al Altísimo, podían invocarlo y su gloria descendía sobre su casa. Él los podía perdonar todos sus pecados. Él los libraba de sus enemigos. Él los bendecía en su tierra. Cuando ellos se quedaban en su ley. Cuando ellos no aceptaban nada del mundo. Él sabía, Daniel conocía que estaba escrito en la ley. Y por eso él pudo meditar. Y él pudo llegar a volver a remascar, a volver a flexionar. Y él dijo: propongo en mi corazón no contaminarme con la comida del rey, ni en el vino de su beber. Y lo pidió al príncipe de los eunucos de no contaminarse. ¿Por qué él pidió eso? ¿Por qué Daniel propuso eso en su corazón? Porque él sabía que Dios honraba su palabra, que él al altivo lo miraba de lejos, pero él ayudaba al humilde, aquel que se humilla ante su palabra, aquel que le cree. Él sabía, porque él miraba, él flexionaba la antigüedad y miraba los dos caminos. Él miraba cuando se hacía el bien, que su pueblo era como árbol plantado, vigoroso, frondoso, con fruto, y en todo lo que se proponía eran prosperados. Y vio el otro lado, cuando se sentaban en silla de escarnecedores, y veía el resultado también. Una prosperidad ficticia, y después le caía el juicio. Dios esperando que su pueblo meditara sobre sus caminos. Y por no meditar, Él mandó esa profecía en el tiempo del rey Manasés. Y ahí estaba el cumplimiento en el tiempo de Daniel. Por eso tenemos que estar conscientes, mi hermano. Por eso Dios nos manda, cuando Él estuvo en la tierra, a que escudriñemos las Escrituras. Porque si usted no conoce lo que está escrito de Dios,
Entonces, ¿qué meditará usted? Déjeme decirle, mi querido hermano y hermana, que usted meditará en las cosas del mundo, porque eso es lo que vemos desde que nacemos, desde que tenemos conocimiento. Es lo que se ve allá afuera, la sabiduría del mundo. Esas luces titilantes de colores que nos apartan de la luz de nuestro Dios. Sigamos adelante. En el verso 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos. Gloria a Dios. Ahí está, mi hermano. Mire la clave. En el verso 8 él propone en su corazón no contaminarse. Y en el 9, mire lo que Dios hace referente a su siervo Daniel y a los otros 3 jóvenes. Y puso Dios, no Daniel, dice, y puso Dios, el Dios altísimo, el Dios al cual Daniel conocía, el cual Daniel sabía que si él obraba bien conforme a su palabra, Jehová lo honraría. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos. Ahí está, mi hermano. Un hombre que medita en la ley. Un hombre que reflexiona, vuelve a reflexionar sobre lo que ha pasado, lo que está pasando en su medio, en medio de él. Y lo que se propone, y ahora lo que Dios le da, la bienaventuranza, la dicha que le da a Daniel por haber sido en su corazón recto delante de Dios, por hacer la voluntad de Dios, a pesar de que estaba en el palacio, podemos decir, del enemigo, en el palacio de un idólatra, un pueblo que adoraba imágenes y estatuas. Pero a pesar de todo, Dios dice que lo puso en gracia delante del príncipe de los eunucos. Ahí está la manifestación, mi querido hermano y hermana, de uno que se afirma, de un valiente que toma la palabra de Dios a pesar de donde está, de las circunstancias, de lo que ve, de lo que oye, de lo que siente. Y ahí está la respuesta inmediata de nuestro Dios, de Jehová, mi hermano y hermano. Ahí estaba la respuesta. Dios estaba honrando a Daniel, porque Daniel lo había honrado a él, proponiendo en su corazón el no quebrantar la ley de Jehová, el caminar rectamente en un lugar, mi querido hermano y hermano, donde todos tenían costumbres diferentes a él, donde todas las personas eran contrarias a él, eran de espíritu, de pensamientos diferentes a él. Y aún así Dios, el Altísimo, lo puso en gracia delante del príncipe que lo estaba enseñando las leyes de esa nación, las lenguas, la sabiduría de ese pueblo. Y lo pone Dios en gracia por haberlo honrado, por haber tomado a Dios en su palabra. ¿Por qué? Porque él había meditado y él sabía, si Dios dice que si cumplimos su palabra, él nos da vida. Pero si la desobedecemos, él nos da muerte. Y vio
el resultado de todo su pueblo años anteriores, lo que él estaba viviendo por lo que se hizo en el pasado. Y él dijo, yo tomaré a Dios en su palabra. Y él lo propuso en su corazón, y ahí vino, mi hermano, rápidamente la mano de Dios, porque recuerde que los ojos de Jehová ven sobre la tierra y sus párpados examinan a los hombres aquí en la tierra. Y eso es hoy igualmente, mi hermano y hermano. No lo deje ya atrás, tráigalo. Esté presente siempre, que Dios mira a los buenos y a los malos, pero que Él honra a los que le honra. Y aquí estaba Daniel, siendo un hecho aquí en este relato de que Dios estaba cumpliendo su palabra. Sigamos adelante leyendo la palabra. En el verso 12 dice, prueba. Leamos el verso 10. El 10, mi hermano. Y dijo el príncipe de los eunucos a Daniel, tengo temor de mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él habrá visto vuestros rostros más tristes que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi vida. Entonces dijo a Daniel a Melzar, que estaba puesto por el príncipe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, prueba, te ruego, Daniel hablando, tu siervo 10 días y dennos legumbres a comer y agua a beber. Por la decisión, mi hermano y hermana, que Daniel había puesto en su corazón. El enemigo no se quedó quieto. Y Dios se quedó mirando a ver cuál sería la reacción de su siervo Daniel. Aquel eunuco preocupado, porque ellos no comían lo que los demás comían. No comían lo que el rey les mandaba. Y él dice, si el rey se llega a enterar, cuando vea sus caras tristes, pálidos, todo huesudo, ese será mi fin. Esa era su preocupación, que su vida estaba en juego, porque él era el encargado de ellos. Pero Daniel no dijo, hasta aquí llegué. Ahora sí es verdad, tengo que comer. No, mi hermano. Daniel dijo, prueba, te ruego, tu siervo 10 días y denos legumbres a comer y agua a beber. Parezcan luego delante de ti nuestros rostros y los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y según que vieres, harás con tus siervos. Daniel puso un reto a ese hombre. Prueba, dijo. 10 días, dándonos legumbres. Y ve, delante en tus ojos, tú mismo, compara. En esos 10 días cuando terminen, si el rostro de aquello es de nosotros, ¿cuál es mejor? Él puso un reto. ¿Por qué? Porque Daniel sabía que su Dios no lo iba a dejar, porque él había propuesto en su corazón no desobedecer la ley. Y había visto una manifestación que cayó en gracia porque así Dios lo quiso. Y él dijo, prueba. Él lo retó. ¿Por qué lo retó? Porque él sabía, el verdadero reto era de él. Él sabía que Dios iba a honrar su palabra. Él sabía que Dios iba a dar la libertad. Y él propuso esto. Y el eunuco aceptó, porque era su vida la que estaba en juego.
Pero Daniel confiaba en su Dios. Aleluya. Él conocía la manifestación de su Dios para él. Él no solamente meditó en el pasado y tomó una decisión. Él escuchó de un Dios que respondía, pero él estaba evidenciando un Dios que le respondió personalmente a él, a ponerlo en gracia. Y él tenía esa confianza. Él sabía que la ley por el cual su pueblo era regido, Dios la cumpliría al caletre. Dios no se saldría de ella. Dios no se cambiaría. Pero ahí estaba el reto. Y consintió, verso 14, pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. El verso 15. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más nutrido de carne que los otros muchachos que comían de la ración de la comida del rey. Gloria a Dios, ahí está. Ahí está una vez más nuestro Dios, mi hermano. No era el Dios de Daniel, es el Dios nuestro. Ahí estaba nuestro Dios honrando su palabra. Ahí estaba una nueva manifestación sobrenatural de nuestro Dios. Porque aquellos comían carne y de todas esas cosas que el rey mandaba. Y ellos se quedaron con las legumbres. Y Dios colocó toda la carga de vitaminas, de proteínas, de minerales en ese alimento. Y el rostro de ellos fue mejor que el de todos aquellos que no propusieron en su corazón, que no meditaron en la ley de su Dios, que iban con su cabeza cabizbaja, porque fueron llevados fuera de su tierra. Pero Daniel no fue el tal. Él se quedó con la palabra. Él sabía que Dios era justo, y lo que le estaba pasando al pueblo era justo por haber desobedecido. Pero él sabía que si él se mantenía en la palabra, que Dios lo honraría, Dios lo guardaría, le daría salud. Y ahí está otra manifestación, mi hermano, de la gloria de nuestro Dios. Su rostro fue mejor, era más nutrido que el de todo lo demás. Ahí está la manifestación de nuestro Dios. Nuestro Dios siempre honra a los que le honran, como Él lo dice en su palabra, que Dios no oye a los pecadores. Pero si hay uno, escuche bien, si hay alguno temeroso de Dios y que hace su voluntad, al tal oye Jehová. Ahí está la gloria de nuestro Dios. Si hay alguno temeroso de Dios, ese es para usted, mi hermano, ese es para mí esa promesa. Si usted es temeroso de Dios, si usted hace la voluntad de Dios, aquí está la voluntad de Dios, en su palabra. Entonces nada se puede parar delante de usted cuando el enemigo venga a probar si verdaderamente usted le cree a Dios. Porque Dios observará cuál será su reacción. Si se doblará, como en el Salmo 1, el verso 1, o usted será como el verso 2 del Salmo 1. Que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Ahí está, mi hermano y hermana, en esta hora. Si usted es temeroso de Dios, si usted lo ha manifestado, que Jesucristo es su Salvador y su Señor, y usted vive una vida cabizbaja,
Usted lo tumba. Cualquier viento. Déjeme decirle, mi hermano, que usted no está tomando a Dios en su palabra. Y el enemigo lo está poseyendo a usted. Y Dios lo está observando. Porque Dios recuerda esas palabras que usted dijo, que le serviría, que usted le creía. Y aquí está Daniel, que dijo que creía. Y la manifestación de lo que él creyó. El cumplimiento. El hecho de que él se quedó con la ley de Jehová, que él la creía. No de palabras, sino de un hecho. Daniel se quedó como un hecho en su palabra, en la palabra de Dios. Hizo confesión, la creyó. Vino el enemigo delante de él. Y él no cedió, sino que él se quedó con la palabra de su Dios el Altísimo. Porque él sabía que si Dios abrió el mar rojo, si Dios le dio esa tierra y cada pulgada, su pueblo en la antigüedad la reclamó, la peleó y Dios se la dio. Y eran gigantes. Y que fueron prosperados cuando llegaron. Él sabía que ese Dios podía nutrir de todos los alimentos, de todos los componentes que se necesita para alimentar esta carne. Y él se quedó creyendo a su Dios. Y él dijo, si él hizo aquello, entonces ese Dios que está escrito en la ley, lo hará hoy una vez más. Esa fue la meditación de Daniel. Y él no dio su brazo a torcer. Y sigamos adelante, leyendo en su palabra. En el verso 16. Así fue que Melzar tomaba la ración de la comida de ellos, y el vino de su beber, y dábales legumbres. Y a estos 4 muchachos, gloria a Dios, dióles Dios una vez más conocimiento e inteligencia en todas letras y ciencia. Mas Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Ahí está, mi hermano. Una vez más Dios se manifestó. Y esta vez le dio entendimiento, sabiduría a esos jóvenes por haberse quedado con la ley de su Dios. Dios los honró y les otorgó una bienaventuranza más a su vida, un testimonio más, dándole sabiduría e inteligencia a esos 3 jóvenes. Gloria a Dios. Dios se derramó, se plació, se le plugó a Dios darle esa dádiva a estos 4 jóvenes, porque se quedaron creyéndole a Dios. El verso 18. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el príncipe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Verso 19. Y el rey habló con ellos, y no fue hallado entre todos ellos otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y así estuvieron delante del rey. Y en todo negocio de sabiduría e inteligencia que el rey le demandó, hallólo 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Por qué esta manifestación con esos jóvenes? Porque la sabiduría que ellos tenían, el entendimiento que ellos tenían, no venía de Babilonia, mi hermano y hermana, venía de lo alto. La sabiduría de Dios
fue derramada sobre esos jóvenes. Y por eso fueron 10 veces mejor encontrados que todos los demás, que todos los astrólogos, que todos los magos. ¿Por qué, mi hermano? Porque recuerde esto. Todo el mundo en ese tiempo y hoy estaba repleto de la sabiduría del diablo. Y bajo esa influencia se movían. Bajo esa inteligencia se movían. Pero Daniel y estos jóvenes, ellos no estaban con esa sabiduría. A pesar de que fueron enseñados, fueron instruidos en esa tierra ajena. La sabiduría que a ellos les fue otorgada venía directamente de Dios, de la palabra. Porque ellos propusieron en su corazón el no contaminarse. Y Dios, siendo grande y misericordioso siempre para con todo aquel que le cree de verdad de todo su corazón y de toda su alma. Jehová le da galardones, le da dádivas, así como se la dio a su siervo Salomón. Su palabra dice que plació, le agradó al Señor lo que Salomón pidió. Jehová tomó contentamiento de lo que él había pedido, Salomón, que era a favor de su pueblo, el pueblo que Dios le había dado. Y aquí estaba Daniel y estos jóvenes que propusieron en su corazón delante de Dios el no contaminarse. Y Dios añadió a esa fe, a esa certeza, a ese buen deseo de querer ver la gloria de Dios, sabiduría e inteligencia para mantenerse alejado de toda la contaminación de ese pueblo en el cual se encontraba. Y a pesar de todo, si seguimos leyendo el libro de Daniel, lo puede leer en su casa, ellos fueron prosperados. Ellos fueron como árboles, mi hermano y hermana, sembrados junto a arroyos de aguas, que dieron su fruto en su tiempo y su hoja no cayó. Y en todo lo que hicieron fueron prosperados. Aquí está, mi hermano. Uno más, un hecho más de uno que se quedó con Dios y su palabra. Que se quedó meditando en la ley y tomando decisiones a base de lo que estaba escrito en esa ley. Y fueron prosperados y a pesar de eso no se contaminaron con toda la Babilonia, con todo el mundo podrido donde estaban, lleno de todos los frutos de la carne, y ellos no se contaminaron con eso. A pesar de que fueron entregados en grandes cargos en ese palacio. Y con todo, mi hermano y hermana, que fueron ellos bendecidos, el enemigo los siguió probando. Y hoy es lo mismo, mi hermano. Si usted confiesa que Jesucristo es su Salvador, que Jesucristo es tu sanador, que Jesucristo es tu sustentador, que el Señor Jesucristo es el que lo ha mantenido de pie, el enemigo vendrá, mi hermano. No importa cuántos años usted tenga creyendo, él de igual manera vendrá a probarlo, a apoyarlo, a ponerle cosas en sus mentes para turbarlo y hacerlo desviar, mi hermano. Pero usted tiene que ser como Daniel, el siervo Daniel. Él meditó, él conocía la ley, él meditó en ella y en ella se basaban sus decisiones. La base de sus decisiones siempre fue la palabra de Dios. Y ahí está el resultado, mis queridos hermanos y hermanas.
de hoy en día, ni de lo que nos dice nuestro Dios. Porque Dios siempre nos habla de una y muchas formas. Él siempre nos está hablando. En San Juan, capítulo 17, versículo 14. Capítulo 17, versículo 14. Dice así: yo les he dado tu palabra. Ese es nuestro Señor Jesús hablando. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. No ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo, tampoco yo soy del mundo. Ahí está, mi hermano, la palabra que nuestro Dios nos da. ¿Sobre qué está actuando usted? ¿Sobre qué está meditando? ¿Cuáles son los frutos de su confesión que usted ha declarado? Te ha dicho que ha salido del mundo, que ha sido nacido de nuevo, del agua y del espíritu. ¿Y dónde están? Debe ser su meditar, las manifestaciones de Dios en su vida. ¿Sobre cuál de los dos caminos se encuentra? ¿En cuál de los dos versículos? ¿En el Salmo 1? ¿En el 1 o el 2? ¿Cuál es el fin de su día a día? Eso es lo que nuestro Dios quiere, mi hermano y hermano. Daniel creyó y vio, porque Dios lo honró. La manifestación sobrenatural de su Dios. Y hoy en día es lo mismo, mi hermano. Tenemos que ser participantes de esa naturaleza cada mañana, al despertar, cada noche al acostarnos. Tenemos que siempre estar meditando en la ley de nuestro Dios, en lo que nuestro Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque hemos confesado, mi hermano y hermano, que Jesucristo es nuestro Salvador y nos ha limpiado todos nuestros pecados que cometimos en el mundo, como lo acabamos de leer, que no somos del mundo. Entonces usted, mi hermano y hermano, estará siendo probado por el enemigo si verdaderamente usted salió del mundo. Si verdaderamente usted está meditando en la ley de Jehová, o si usted se encuentra en Babilonia, conociendo su lengua, conociendo su sabiduría, conociendo todas sus maldades. Quiero leer un extracto para culminar, mis queridos hermanos. Del siervo que nos dejó como alimento para nuestra alma, así como nuestro Dios nos dejó este libro negro y fue el alimento de Daniel, mi hermano, y usted ha confesado que es el alimento suyo, pues aquí debe estar marcada su vida, aquí debe estar reflejada como un espejo su vida, mi hermano y hermano, si usted lo ha confesado. Y dice así: y hoy en día, hombres y mujeres, no presten atención a lo que el mundo tiene para ustedes. ¿Qué ruegos tienen? ¿Qué clase de inoculación de bacterias tienen? ¿Qué clase de inoculación de bacterias ellos tienen y afirman? Si ustedes se unen a la iglesia, ustedes estarán bien. Esa es una falsa inoculación. ¿Por qué? Ustedes todavía tienen la enfermedad de pecado. Correcto. Una inoculación es algo que se introduce, una bacteria, para sanar algo en el cuerpo. Y él dice: ¿qué clase de inoculación tiene usted metida?
Lo que nuestro Dios nos acaba de decir, no son del mundo. Por ende, sus hechos no pueden ser igual a los del mundo. Su hablar no puede ser igual a la del mundo. Su caminar no puede ser igual a la del mundo. Sus expresiones no pueden ser las del mundo. Sus experiencias no pueden ser como las del mundo. Las palabras, el testimonio que las personas deben de tener de usted no debe ser igual a las del mundo. ¿Qué clase de inoculación usted tiene hoy en día? Porque si usted ha confesado, mi amado hermano y hermana, que usted no es del mundo, usted tiene que demostrarlo con hechos. Si usted dice que propuso en su corazón entregar su vida al Señor, que Él sea su Señor y no usted su Señor de su camino, entonces usted tiene que estar igual que Daniel. Jehová estando en su medio. Porque ahí, mi querido hermano, esa es la manifestación de nuestro Dios. Que el mundo vea a Jesucristo caminando en usted. No que usted simplemente, como lo leímos, se conforme. No, usted está en la iglesia y usted es salvo. Eso es contrario a la palabra de Dios. Porque nosotros no somos del mundo. Y por eso el mundo los aborrece, mis hermanos. Porque no lo entienden, no lo conocen. Son como Daniel en Babilonia. Nadie lo entendía. Nadie, seguramente si él salía, lo señalaban por su forma de vestir, por su forma de hablar, por su forma de expresarse, por lo que creía. Por eso, mi hermano, usted tiene que ser igual a Daniel hoy en día. Usted no puede hoy decir que es cristiano y no haber manifestación de Dios en su vida. Usted hoy no puede decir yo voy a la iglesia. Usted hoy tiene que demostrar, mi querido hermano, que aquí, en esta tierra donde vivimos, en esta gran Babilonia, llena de ídolos, de distracciones, de todo lo que es contrario a la palabra de nuestro Dios, usted tiene que demostrar que usted es diferente, no porque usted quiere, no porque usted lo siente, sino porque usted ha confesado que Jesucristo es su Señor, que el Espíritu de Cristo está en su ser. Usted tiene que actuar igual a Él, a nuestro Señor Jesucristo. Usted no puede actuar igual al mundo, usted actuará igual a esta palabra. Aquí estará su delicia, su meditar de día y de noche, estará en esa palabra. Y todo en lo que usted se proponga será prosperado. Y no se ponga a imaginarse como cuando las personas hablan de Salomón, de su riqueza. Esa no fue la más grande gloria de Salomón. Esa no fue la más dicha que él sintió en su corazón. El tener tanta riqueza, que aún la plata era como piedra en su tiempo, sin valor alguno. Su más grande recompensa, su más grande galardón, fue que Dios le dio de su sabiduría para guiar a su pueblo. Esa fue lo más grande de Salomón. Esa fue la bendición que Salomón apreció en su corazón, porque esa fue la que lo enriqueció y no le añadió ninguna tristeza a su corazón, mi hermano y hermano. Igualmente hoy nuestro Dios, Él nos bendice, pero nosotros a veces pensamos que naturalmente
Cuando a veces Dios nos está bendiciendo espiritualmente sobre lo natural. Y nosotros por nuestra negligencia, por andar mirando al mundo y su afán, por andar viendo y meditando en otras cosas, perdemos de vista lo que nuestro Dios nos está dando. Y Dios con los brazos abiertos, extendidos, para darnos sabiduría, darnos de su espíritu. Y nosotros hoy, mirando alrededor, por eso nuestro Dios nos dice hoy, mi hermano, medite en esa palabra, que usted no es del mundo, porque su Dios, nuestro Señor Jesús, que pagó el precio por usted y por mí, mi hermano, porque esta palabra es para mí también. El que pagó el precio no era de este mundo y no vivió como este mundo. Pese hoy en día en su corazón, ¿qué es lo que se está manifestando? En su vida hoy. Medite en eso, mi hermano, porque no vaya a ser que usted esté despreciando lo que Dios le quiere dar. Esté atento siempre a lo que Dios está diciendo. Medítelo y pídale a Él en su corazón que se lo revele su palabra. Y la dicha que usted tendrá será como la de Salomón, cuando Dios le dio esa sabiduría de lo alto. Inclinemos nuestros rostros. Amado Padre Celestial, oh Padre Santo, Señor, tú nos adviertes, Padre Señor, que no somos del mundo, Señor, que esa ha sido, Padre Señor, nuestra convicción cuando tú nos llamaste, Señor, que tú nos limpiaste, Señor, tú nos santificaste, nos diste de tu Espíritu, Padre Celestial. Por tal, Señor, tú nos dices, no podemos, Señor, actuar como el mundo, Señor. Oh Padre, que en esta hora cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que ellos puedan, Señor, en esta hora sentarse, Señor, donde quieran que estén, Señor, parados, sentados, acostados, Señor, que ellos puedan meditar, Padre Celestial, en lo que tú estás haciendo, Señor, no en lo que Babilonia, Padre Señor, está mostrando, Señor, haciendo, ejecutando, Padre, no, Señor, sino en lo que tú, Señor, en tu palabra estás cumpliendo hoy en este nuevo día, Señor, en el que estamos, Señor, escuchando tu palabra, Señor. Oh Padre, que tu misericordia, Señor, y tu bondad sea extendida hacia cada uno de mis hermanos, Señor, en esta hora. Oh Padre, que tu benevolencia, Señor, sea para con ellos, Señor, que ellos puedan, Señor, ponerse en balanza, Señor, que ellos puedan examinarse a sí mismos, Señor, si están en fe, Señor, si están creyendo, Señor, lo que han confesado, Señor, sus labios, Señor. Oh Padre, y que te pido, Señor, que ninguno desfallezca en su corazón, Señor, ante la prueba, Señor, ante las circunstancias, Señor, sino que sean como un Daniel, Señor. Oh Padre, que puso, Señor, una prueba, Señor, porque él sabía que tú lo honrarías, Señor, por haberse quedado con tu palabra, Señor. Oh Padre, bendice a tu pueblo, Señor. Oh Padre, que tu bondad, Señor, que tu espíritu, Señor, que siempre, Señor, nos está guardando y amparando. Oh Padre, que Él nos guíe, Señor, y demos libertad, Señor, para que tú te glorifiques, Señor, porque lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos
serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.